Hay nombres que parecen susurrados en la oscuridad, ¿verdad? Leyendas que se forjan en la pura contradicción, en el desafío a todo lo que conocemos. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos nombres, Zagral. A ver, para entender a Zagral, lo primero es entender la paradoja que es. Por un lado tenemos al devorador de mentes, control psiónico total, un intelecto frío, calculador, una pieza más en la gran mente colmena. Y por el otro, el bárbaro. O sea, todo lo contrario. Caos físico, furia en estado puro y una voluntad completamente salvaje. Son como el agua y el aceite, son la antítesis. Y esa es la pregunta del millón, la que define toda su existencia. ¿Cómo es posible que una mente diseñada para ser perfecta abrace el caos más absoluto? Pues para encontrar la respuesta tenemos que irnos al principio de todo. Todo arranca en su origen, un proceso que debería haber sido frío o metódico, vamos, la creación de un siervo más para la colmena. Pero por un giro del destino, lo que se encendió fue una llama imposible de apagar. El nacimiento de un devorador de mentes no es un acto natural, es fabricación. Se elige un renacuajo con potencial y se implanta en un huésped, y en solo 7 días el huésped es borrado, consumido. De esa cáscara vacía sale un ser nuevo, conectado al instante a la mente colectiva, sin yo, sin emociones, sin nada. Pasan 30 ciclos y le toca su rito de iniciación, su primera alimentación consciente. La víctima, un bárbaro de fuego. Un prisionero cuya mente, incluso ya separada de su cuerpo, seguía ardiendo de rabia. Parecía un simple trámite, ¿verdad? O al menos eso es lo que todos pensaban. Y aquí, justo aquí, es donde todo salta por los aires. Al consumir ese cerebro, Zagral no solo absorbió recuerdos o conocimientos, no, absorbió la esencia pura y dura de la emoción del bárbaro, una llamarada de ira, un deseo de venganza y unas ganas de libertad que él ni siquiera sabía que existían. El resultado fue literalmente una explosión. Su conexión con la colmena se hizo añicos. Por primera vez en su vida emitió un sonido físico, un rugido que sembró el pánico en su especie. Cuando intentaron corregirlo, respondió con violencia. Pero no con poderes mentales, no, con un hacha. Y así, a base de fuerza bruta, se abrió paso y huyó hacia un futuro totalmente incierto. Salió de allí malherido y acabó en una tierra de orcos rojos. Y ellos, en lugar de matarlo, vieron algo primordial en su furia. Una chamana, Krasha, lo vio claro y lo llamó Avatar de la Tormenta de Sangre. Le enseñó a no reprimir su ira, sino a canalizarla, a abrazar el sagrado camino del berserker. Pero claro, escapar es solo el principio. Su nueva libertad y esa furia tan descomunal se pusieron a prueba. Y así fue como se forjó su leyenda, con actos que desafiaban la lógica de su propia existencia. A partir de este momento, la leyenda de Zagral se construye sobre 3 hazañas monumentales, 3 actos de desafío puro que lo convirtieron en un símbolo contra cualquier tipo de opresión. Y la primera prueba fue nada más ni nada menos que asaltar una fortaleza de esclavitud mental. Su primer gran acto, asaltar el solo Tal Ruxan, una ciudadela diseñada para esclavizar mentes. Y no fue con sigilo ni con un plan maestro. ¿Qué va? Irrumpió como una fuerza de la naturaleza, y su furia pura lo hacía inmune a las defensas psíquicas. En el centro de todo, desafió al núcleo cerebral, la consciencia que esclavizaba millones. El intelecto superordenado del núcleo fue incapaz de procesar el caos de Zagral y sencillamente se fracturó. De sus restos forjó su arma icónico, la lengua de Zarizun. Un hacha viviente que se alimenta de almas, se hace más fuerte con su rabia y devuelve cualquier intento de control mental con un grito psíquico que lo destroza todo. Pero claro, un acto tan bestia no iba a pasar desapercibido. Sus enemigos idearon un castigo peor que la muerte. Como no podían matarlo, le tendieron una trampa. Lo encerraron durante un siglo en el plano de la estasis. Imaginaos, un vacío sin tiempo ni espacio, esperando que su mente se disolviera. Pero se equivocaron, y mucho. El silencio absoluto no apagó su furia, al contrario, la concentró. 100 años después, su rabia acumulada alcanzó un punto crítico y literalmente desgarró la realidad. Se liberó. Y con la energía de su propia prisión forjó el crisol de ira, unos amuletos que convierten el dolor en poder y que pueden liberar a sus aliados de cualquier control mental. Un símbolo de liberación para todos. Armado con el poder de su pasado y su dolor, Zagral sabía que tenía que enfrentar su prueba final, el fantasma de lo que estaba destinado a ser. Su última gran prueba fue interna. Volvió a la colonia donde nació, a la cuna sin nombre. Y allí le esperaba una proyección de su yo original, el devorador de mentes perfecto que debería haber sido.
un ser de puro intelecto que lo veía como una simple aberración. La batalla no fue física, fue una guerra de voluntades. La proyección intentó doblegarlo con lógica, con culpa. Pero Chagall no negó su pasado, lo abrazó. Aceptó su dualidad y con esa aceptación la proyección se desvaneció. De los restos de su huésped y la energía que quedaba, forjó el caparazón vacío, una armadura que absorbe ataques mentales para luego devolverlos con una fuerza aniquiladora. Armado con los símbolos de sus victorias, Zegral ya no era un rebelde solitario. Se había convertido en un faro de esperanza y su luz atrajo a otros que, como él, ansiaban la libertad. La guerra final estaba a punto de empezar. Su leyenda inspiró a un ejército entero de todas las razas oprimidas. Se hacían llamar los descerebrados libres, y juntos marcharon directos al corazón del poder de sus enemigos, el templo del pensamiento puro, el hogar del cerebro supremo. En el clímax de la batalla, el Arconte Supremo, que era la voz de toda la colmena, le hizo una última oferta. Pero no era una súplica, era una orden cargada de poder psíquico. Una tentación para volver al orden, a esa perfección sin voluntad del gran pensamiento. Pero la respuesta de Zegral no fue un pensamiento, fue un rugido, una declaración que hizo temblar la realidad misma. Él no era un error que buscaba perdón, era la consecuencia, la redención en persona. Lo que vino después fue una demostración de poder absoluto. La furia de Chagall era totalmente inmune a la psiónica del Arconte. Cada hechizo rebotaba contra su voluntad indomable. Con un golpe final destrozó al Arconte, y con él la mente del cerebro supremo simplemente colapsó, liberando a millones de mentes en un solo instante. Con la tiranía destruida, su guerra había terminado. Pero la historia de Zegral no acaba con una simple victoria. No, su destino final es tan ambiguo y poderoso como lo fue su vida. Resulta que aniquilar un orden tan inmenso despertó a su opuesto, una fuerza cósmica de control absoluto, el pensamiento primordial. En una batalla final que nadie presenció, Zegral se enfrentó a esta entidad, y no hubo un vencedor. Simplemente desapareció, dejando solo su hacha clavada en el campo de batalla, como un monumento. Chagall ya no es un ser, es un concepto. Su legado no está escrito en libros, es un eco en la mente de quienes sufren opresión. Un susurro primordial, nacido de la furia de un devorador de mentes que eligió ser libre, y que todavía hoy resuena con un mensaje muy simple, pero eterno. Rompe tu jaula. Hay nombres que se susurran en la oscuridad, ¿verdad? Nombres de seres fríos, calculadores, psiónicos. Pero hay uno que es diferente, uno que no encaja, un nombre que es en sí mismo una contradicción. Hoy hablamos de Zegral, la tormenta que nació del control absoluto. A ver, pensemos en esto por un momento, porque es una auténtica locura. Por un lado tenemos al devorador de mentes, puramente estrategia, control psiónico, un ser nacido para dominar. Y por el otro, al bárbaro, furia bruta, impulso, caos puro. Son como el agua y el aceite, vamos. En teoría es imposible que estas dos cosas se mezclen. Entonces, ¿qué pasa cuando lo imposible ocurre? ¿Qué sucede cuando uno se convierte en el otro? Esa es la pregunta que define la historia de Zegral. Una historia de rebelión, no contra un rey o un imperio, sino contra su propia naturaleza. Contra un destino que estaba escrito por una mente colmena que, desde luego, no se toma nada bien que le lleven la contraria. Vale, vamos al lío. Para entender cómo se forma una tormenta así, tenemos que ir al principio de todo, al origen, a un proceso que se suponía que era frío, metódico, perfecto. Un proceso diseñado para crear un esclavo más para la colmena. Pero algo salió terriblemente mal, o terriblemente bien, según se mire, porque en vez de un siervo, crearon a su peor pesadilla. El nacimiento de un devorador de mentes, bueno, llamarlo nacimiento es hasta poético. En realidad es un acto de aniquilación total. Imaginen esto, un parásito te consume desde dentro, se come tu cerebro, pero no solo eso, borra por completo quién eres, tu identidad, tus recuerdos, todo, para que en tu lugar surja una nueva conciencia, una conectada a la colmena. Es control absoluto desde el segundo uno. Bueno, pues Zegral pasa por este proceso, y después de 30 ciclos llega un momento clave. Su primera alimentación consciente. Y le dan el cerebro de un prisionero, pero no uno cualquiera, no. Le dieron el de un bárbaro de fuego increíblemente testarudo, un tipo con una voluntad de hierro, que se negaba a romperse, incluso después de muerto. Y aquí es donde todo cambia. El propio Chagall lo describe así, es que es brutal. No devoré solo un cerebro, devoré una llama. Y la llama gritó dentro de mí.
Ojo a esto, no fue una simple comida, no fue absorber información, fue como una transfusión de alma. De repente sintió una rabia que no conocía, un deseo de venganza, unas ganas de libertad que nunca había experimentado. La llama del bárbaro no se apagó, no, le prendió fuego por dentro. Y claro, la reacción fue, inmediata y súper violenta. ¡Pum! La conexión psiónica con la colmena rota. Y en su lugar, algo completamente nuevo. Por primera vez en la historia, un devorador de mentes no habló con la mente, gritó. Un rugido físico, atronador. De repente, siente su cuerpo, su fuerza, y con esa conciencia recién nacida, se carga al noble que intenta corregirlo y se abre paso a hachazos huyendo hacia lo desconocido. Y aquí podríamos pensar que acaba la historia, ¿no? El monstruo escapa. Pero no, para nada. Esto es solo el principio. Porque ahora, libre de la colmena, Shagral tiene que averiguar quién es. Y no lo va a hacer pensando, no. Va a forjar su identidad a base de actos. Actos de desafío que poco a poco lo van a convertir en una auténtica leyenda. Resulta que, malherido y solo, se topa con unos orcos rojos. Y cualquiera lo habría matado, ¿verdad? Pero su chamana, Krasha, vio algo más. Vio más allá del monstruo. Vio una furia casi divina dentro de él. Y en vez de acabar con él, hizo algo increíble. Le enseñó a canalizar esa rabia. Le enseñó el camino del berserker. Y con eso lo liberó de lo poco que quedaba de su antigua vida. Y su primera gran hazaña, es una declaración de intenciones en toda regla. Es un acto de pura herejía contra todo lo que él había sido. Se lanzó, él solo, contra Thal Ruksan, una fortaleza psiónica brutal, un sitio diseñado para esclavizar mentes. Y no lo hizo por piedad ni por liberar a nadie. Lo hizo por puro odio. Odio a la idea misma de controlar la voluntad de otro. Y aquí viene lo bueno. Su mayor defecto, su error de fábrica, se convirtió en su mejor arma. Los guardianes de la fortaleza intentaron controlarlo mentalmente, lo típico. Pero, ¿qué iban a controlar? Dentro de su mente no había orden, solo caos, furia pura. Y ese caos fue como veneno para su sistema de control. Su voluntad era tan salvaje que al contacto hizo añicos el núcleo cerebral de la fortaleza. Y con los pedazos de esa tiranía, ¿qué hace? Pues forjarse un arma, claro. Su primera pieza legendaria, la lengua de Tharizdun. Y ojo, que no es un hacha cualquiera. Es la materialización de su rebelión, un arma viva que se alimenta de almas y que castiga específicamente a cualquiera que use magia de control mental. Poético, ¿verdad? Pero no todos son batallas épicas contra fortalezas. La leyenda de Shagral se forja también, y sobre todo, en las batallas que libra por dentro, en superar pruebas que, sinceramente, habrían destrozado a cualquier otro ser. Claro, su propia especie, su antigua gente, estaba aterrorizada, así que se aliaron con hechiceros para atraparlo. ¿Y no lo mataron? No, le hicieron algo mucho peor. Lo encerraron durante 100 años en el plano de estasis, un sitio donde no hay nada, ni tiempo, ni sonido, un vacío total. 100 años, imagínenselo. La idea de sus captores era, en teoría, brillante. Pensaron, si no tiene nada contra lo que luchar, su rabia se consumirá sola, se apagará. Creían que su mente se disolvería en esa nada y adiós al problema. La anomalía borrada para siempre. Pues se equivocaron, pero de lleno. 100 años de, llamémoslo, meditación forzada. No apagaron su furia, la purificaron. Se concentró tanto, se volvió tan densa, tan pura, que la propia rabia se hizo lo suficientemente fuerte como para desgarrar la realidad de su prisión. Y así se liberó. Su siguiente desafío fue todavía más personal. Volvió a su lugar de origen, a la colonia, y allí se enfrentó a un fantasma, una proyección psíquica de lo que él debería haber sido, el devorador de mentes perfecto. Y este yo puro le ofreció de todo: orden, control, un propósito. Básicamente le ofreció borrar el error y volver a ser normal. Shagral, por supuesto, le dijo que no. Abrazó su caos, su identidad, lo que era. Y al derrotar a ese fantasma de su pasado, forjó su última pieza de equipo con los huesos de su huésped original y la esencia de ese yo puro. Ahora su armería legendaria estaba completa, y cada pieza es un trofeo, un recuerdo de una jaula que rompió. Literalmente va vestido con sus victorias. Y es aquí donde Shagral trasciende. Ya no es solo un guerrero, un rebelde solitario. Se convierte en algo más. Se convierte en una idea. Y ya sabemos que las ideas pueden ser muy, muy poderosas, sobre todo para los tiranos. Una idea que inspiró a miles de mentes oprimidas a decir, basta. Todos los que fueron liberados gracias a él empezaron a seguirle y tomaron el insulto que usaban sus amos, descerebrados, y lo convirtieron en su bandera.
Se autodenominaron los descerebrados libres, y juntos crearon un ejército con una sola misión: aniquilar cualquier forma de control mental que existiera. En la batalla final contra el Cerebro Supremo, el líder de todos los devoradores, le ofrece una última oportunidad para redimirse, para volver a la colmena, y esta fue su respuesta. Una declaración definitiva de su propósito. No es un ser que busca el perdón, no, es la encarnación misma de la libertad. La batalla, como se pueden imaginar, fue una auténtica locura. El Cerebro Supremo fue destruido, su red de control se desmoronó y millones de mentes fueron liberadas en un instante. Pero una victoria tan grande tuvo un precio. La aniquilación de tantísimo orden despertó una fuerza cósmica opuesta, el pensamiento primordial, y en la confrontación final contra esta entidad, Zagral desapareció. Pero ojo, no murió, se transformó. Su cuerpo físico se desvaneció, pero su esencia, su furia, se convirtió en otra cosa, en un susurro de rebelión en la mente de los oprimidos, la promesa de que ninguna jaula es eterna. Su hacha quedó atrás, eso sí, como un monumento a su sacrificio. Y ese es su verdadero legado. No es una historia, ni una estatua. Es una orden. Un eco que resuena en los corazones de todos aquellos que anhelan ser libres. Un recordatorio de que a veces la única forma de encontrar la propia identidad es destrozar el mundo que la impuso. Su mensaje es simple, potente y eterno. Rompe tu jaula.